Esta sería la presentación o exposición 1 con respecto al tema absorción de fármacos. En esta figura quiero representar lo que sucede cuando se administra un fármaco por dos formas farmacéuticas diferentes, ¿verdad? Lo primero que debemos tener claro es que existe una concentración plasmática que debe sobrepasarse para que al administrar un medicamento se alcance el efecto terapéutico. Esta concentración se le llama la concentración mínima efectiva, ¿verdad? Entonces, en este caso hipotético, vamos a suponer que tiene justo este valor. Entonces, aquí estamos ante esta circunstancia donde una de las formulaciones vemos que supera fácilmente la concentración mínima efectiva y por lo tanto es de esperarse que haya un éxito terapéutico porque es un fármaco que se absorbe rápida y completamente. De hecho, vemos que la concentración máxima se alcanza en un tiempo bastante menor que en este otro caso. En el segundo caso, lo que vemos es que la forma de la curva es un poco más ancha, más amplia, ¿verdad? Menos aguda, pero más baja. Y en este caso particular, el máximo de concentración está por debajo de la concentración mínima efectiva. Esto lo único que nos puede asegurar es que hay una falla terapéutica porque el fármaco se absorbe lentamente. Vean que inclusive puede ser que en ambas formulaciones el fármaco se absorba en un 100%. ¿Verdad? Puede ser que se absorba en un 100%. Sin embargo, en el segundo caso, al hacerlo más lentamente, su concentración no sube tan rápidamente y no sube tanto. Y por eso no se alcanza o no se sobrepasa la concentración mínima efectiva. Recuerden que esto sucede así, lo veremos más ampliamente cuando pasemos a la parte de farmacocinética, es porque una vez que el fármaco entra a la circulación sanguínea, ocurren de manera simultánea muchos procesos, es decir, no solo sigue ocurriendo absorción, sino que el fármaco se distribuye, se dirige a diferentes órganos y tejidos y al mismo tiempo puede sufrir metabolismo y eliminación. Todos estos procesos, aparte de la absorción, lo que provocan es una disminución de la concentración plasmática. Y por eso, si se absorbe muy lentamente, todos estos procesos que son únicamente dependen de las características físico-químicas de la molécula, se mantienen a la misma velocidad. Entonces, si la absorción es más lenta, claramente esto no va a permitir que se alcance una mayor concentración. Entonces, esto lo que nos revela es la importancia de cómo podemos controlar desde el diseño de las formas farmacéuticas la velocidad a la que se absorbe un fármaco, porque esto va a incidir directamente en la biodisponibilidad del mismo. Entonces, como planteando una definición, la absorción de un principio activo consiste en el paso de sus moléculas desde el sitio de administración hasta el torrente sanguíneo a través de una barrera biológica, usualmente membranas celulares. El proceso debe realizarse siempre a partir de una disolución acuosa previa dentro del cuerpo. Es decir, para que un fármaco se absorba, tiene que estar disuelto. Por eso, como ya lo vimos, las etapas de liberación y disolución son fundamentales para las formas farmacéuticas sólidas. Otro factor que también debe considerarse cuando se estudia o se analiza la absorción y la biodisponibilidad de los fármacos es la vía mediante la cual se administra el fármaco, que puede ser intravascular o extravascular. Entonces, hablando de las vías de administración, para escoger esta vía deben considerarse varios factores. Entre ellos vamos a hablar de los siguientes. Uno, las características anatomofisiológicas del lugar o sitio de la administración. El aporte sanguíneo que corresponde a ese sitio o lugar de administración. Lo otro que tenemos que considerar es que los principales estratos y lugares de absorción de un fármaco van a ser una función de la vía por la cual éste es administrado.
Por ejemplo, la administración por vía intravenosa rápida nos garantiza el acceso directo del fármaco de forma inalterada, es decir, sin sufrir ninguna modificación, al corazón a través de una de las dos venas cavas, donde confluyen todas las venas periféricas que se podrían utilizar para esta inyección. Cuando se usa la vía de administración por intravenosa, no se puede hablar de un lugar o de un sitio de absorción, porque el 100% del fármaco llega inalterado a la circulación sistémica sin atravesar una membrana por sí mismo. Esto tiene su importancia porque entonces nos va a permitir utilizar esta vía intravenosa rápida como un punto de referencia para determinar la biodisponibilidad con respecto a los fármacos que son administrados por otras vías. Y a esto es a lo que vamos a llamar biodisponibilidad absoluta. ¿Cómo la vamos a determinar? Bueno, la biodisponibilidad absoluta, que la vamos a representar por la letra F, va a ser el cociente del área bajo la curva, por ejemplo, por la vía oral, dividido entre la dosis por vía oral, y todo esto dividido entre el área bajo la curva por la vía intravenosa rápida, dividido entre la dosis por la vía intravenosa rápida. Esto de dividir entre la dosis es lo que se llama normalizar el parámetro, ¿verdad? O hacerlo relativo, porque si se usan dosis diferentes, pues no podemos comparar directamente las áreas bajo la curva. Ahora, si las dosis son iguales, pues vea que sería innecesario hacer esta normalización dividiendo entre la dosis. Y cuando no se utiliza la vía intravenosa rápida como referencia, entonces se habla de una biodisponibilidad relativa, siendo A y B dos vías de administración, ambas diferentes a la intravenosa rápida. Muchas veces en esos casos la que se utilizaría como referencia, que es la que va en el denominador, es la vía intramuscular. No es que tiene que ser esa, pero usualmente es una de las que mucho se usa. Ahora, cuando el fármaco es administrado por una vía, aquí hay un error, pero no es intravenosa, sino subcutánea o intramuscular, ¿verdad? Que no es extravascular, no es directamente en un vaso sanguíneo. Por ejemplo, subcutánea o intramuscular, tiene que atravesar solo el endotelio de los capilares o vasos linfáticos. Estos son membranas porosas que los fármacos atraviesan más fácilmente que cualquier otra barrera del organismo. Por su parte, la administración por vía oral es el proceso más conveniente y utilizado por la facilidad a la hora de administrar el medicamento cuando las condiciones del paciente lo permiten. Vean que para usar cualquier otra vía, intravenosa, sea bolo o sea por infusión, intramuscular, subcutánea o cualquiera de las otras que ustedes hayan visto, normalmente se requiere personal capacitado. En cambio, por la vía oral, simple y sencillamente una persona que tenga buen control de la deglución, ¿verdad? No un niño pequeño, ya jóvenes, adultos jóvenes y personas mayores fácilmente pueden autoadministrarse un medicamento por vía oral. Además, es la vía más fisiológica que existe, ya que la función del aparato digestivo es precisamente la absorción de las sustancias, en este caso de los nutrientes que ingerimos con la dieta. Ahora, cuando se administra un fármaco por esta vía, la vía oral, la absorción se realiza en varios sitios a lo largo del tracto gastrointestinal, es decir, puede ser en el estómago, puede ser en el colon, pero lo más frecuente y la zona que está mejor diseñada para eso es el intestino delgado. Precisamente es el que tiene las características más favorables para la absorción de fármacos. ¿Por qué? Bueno, porque en él hay presencia de repliegues y vellosidades en su mucosa, lo que le da una enorme superficie de contacto. Además, hay una gran red de capilares y vasos linfáticos en toda esta zona. También se da la presencia de mecanismos de transporte activo. Y bueno, los medicamentos que se absorben por vía oral podríamos clasificarlos en tres grupos, intentar hacer esto, ¿verdad? Aquellos que se absorben completamente, por ejemplo la aspirina o la familia de los barbitúricos. Aquellos que se absorben parcialmente, muchos ejemplos, pero por mencionar algunos, tenemos antibióticos como las tetraciclinas o las penicilinas, o algunas penicilinas.
o los que no se absorben del todo, ¿verdad? Como la insulina y la streptomicina, que en estos casos es sobre todo por el tamaño de la molécula tan grande que cuando veamos los mecanismos de absorción vamos a entender un poco el porqué. Y bueno, para la administración por vía oral hay diferentes formas farmacéuticas que pueden emplearse. Podemos dividirlas en aquellas que son líquidas, como las disoluciones, que normalmente se van a absorber muy rápidamente, pero también están las suspensiones, las emulsiones o dispersiones. Y están las formas sólidas, como tabletas comprimidas, tabletas con algún tipo de cubierta entérica o las cápsulas. Por esta vía es también necesario recordar de que antes de que el fármaco llegue a la circulación general, y dependiendo de la vía, pero cuando es por vía oral, el fármaco va a pasar por el hígado, donde fundamentalmente van a ocurrir transformaciones metabólicas que producirán en mayor o menor grado una eliminación del fármaco en el primer ciclo de circulación general. Y este fenómeno influye en la biodisponibilidad. Es decir, antes de llegar a circulación sistémica, pasa por el hígado. Y claramente si algo es metabolizado, el fármaco no llegará a un 100% de circulación sistémica y por supuesto esto afecta la biodisponibilidad. Cuando la administración es intramuscular, subcutánea, nasal, bucal, sublingual y transpulmonar, permite obviar el paso por el hígado en el primer ciclo de circulación, lo que se conoce como primer paso, ya que la sangre transporta el fármaco a las diferentes venas, por ejemplo cavas, yugular y pulmonar, pasando directamente a la circulación general. La vía rectal se ha utilizado mucho porque se acepta que los fármacos que se absorben en la parte inferior y media del recto, es decir, que confluyen hacia las venas hemorroidales inferior y media, pasan directamente a la circulación general a través de la vena cava, mientras que aquellos que lo hacen a través de las venas hemorroidales superiores pasan a la vena porta y de ahí al hígado. Sin embargo, la administración rectal solo va a evitar en parte, cerca de un 40%, este metabolismo hepático en el primer paso. Pues se ha demostrado que en muchos casos, es decir, en muchos sujetos, existe anastomosis, es decir, hay una como fusión de todas estas venas a este nivel, ¿verdad? Y entonces no es tan clara esa separación que vimos en el párrafo anterior. Cuando se usa la vía oral, entonces el fármaco llega a través de las venas mesentéricas a la vena porta y de ahí al hígado, antes de alcanzar la circulación general. Por lo que si el fármaco sufre metabolismo en el hígado, habrá biotransformación presistémica. Y por supuesto esto puede provocar pérdidas del fármaco presistémicas debido a ese metabolismo que ocurre también en células intestinales y hepáticas. Entonces, este viene a ser otro factor que debe considerarse cuando se va a seleccionar la vía de administración. ¿De qué va a depender? Si utilice la vía oral, bueno, hay que conocer si ese fármaco va a sufrir una transformación significativa en los hepatocitos y o en los enterocitos. Por ejemplo, si el fármaco no se elimina por biotransformación o la biotransformación no tiene un peso muy significativo en la eliminación, entonces la vía oral es una vía bastante segura que se puede utilizar con toda normalidad. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, la vía de administración va a condicionar, junto con otros factores, la biodisponibilidad de los fármacos. Entonces, el que los fármacos tengan o no una buena o adecuada biodisponibilidad depende de su velocidad de absorción, la que también depende de las características físico-químicas que influyen en el cómo penetra a través de las membranas biológicas.